El año 2020, paralizó al mundo entero. Pero para Honduras, la pandemia fue apenas el comienzo, el primer acto de una serie de crisis, una encima de la otra, que pusieron a prueba la resistencia de toda una nación. Vamos a adentrarnos en ese año que, de verdad, lo cambió todo. Y es que esta frase, de verdad lo dice todo, resume perfectamente la cruda realidad que enfrentó la mayoría. Mientras el mundo se encerraba, para millones de hondureños el verdadero terror no era solo el virus, sino algo mucho más inmediato, el hambre que venía con no poder salir a trabajar. Para entender bien esta tormenta perfecta, vamos a revisar 5 momentos clave. Primero, lo que llamamos una sentencia de hambre. Luego nos meteremos con los hospitales de la impunidad y los mártires de un sistema falido. Después, veremos el impacto del doble golpe huracanado. Y para terminar, una reflexión sobre el virus más letal. Bueno, arranquemos con el impacto social. Con lo que pasó apenas se anunciaron las primeras medidas. Porque el confinamiento, que era necesario desde el punto de vista sanitario, claro, desató al mismo tiempo una crisis de supervivencia para la gran mayoría. La clave para entender por qué pasó esto está en la economía del país. A ver, un 70% de la población vive de la economía informal, o sea, del día a día. Para ellos, un encierro total significaba quedarse sin ningún tipo de ingreso, de un día para otro, así de simple y así de brutal. De repente, el miedo al hambre se volvió mucho más real que el miedo al virus. Y entonces apareció este símbolo, un símbolo visual de la crisis. Por todos lados empezaron a verse banderas blancas, colgadas de las ventanas, de las puertas, sobre todo en los barrios más humildes. No era una rendición ante el virus, era un grito desesperado, una señal de que en esa casa simplemente ya no había que comer. Y justo en medio de todo este caos, la emergencia sanitaria se convirtió, como a veces pasa, en el telón de fondo perfecto para un escándalo de corrupción que todavía resuena. 47 millones de dólares. Grabémonos esta cifra. Esta es la cantidad que el gobierno de Honduras destinó, en plena emergencia, para una supuesta solución a la crisis de los hospitales. Un dineral que, en ese momento, sonaba a esperanza. ¿Y quién estaba a cargo de esta compra millonaria? Bueno, una agencia del gobierno llamada InvestH. El tema es que, amparados en la emergencia, se relajaron todos los controles de transparencia. Esto les dio vía libre para hacer una compra directa, sin licitación, a un intermediario. La promesa era audaz, hospitales móviles para salvar vidas. Y aquí es donde la historia se pone, indignante. Miren el contraste. Por un lado, la promesa, hospitales de última generación. Por otro, la cruda realidad. Lo que llegó, meses más tarde, fueron unos contenedores de metal, oxidados, con equipo usado, incompleto y, claro, carísimo. La esperanza se convirtió en rabia, y los supuestos hospitales se convirtieron en monumentos a la impunidad. Y claro, la gente explotó. Una pregunta empezó a sonar en todos lados, primero en redes sociales, luego en las calles. ¿Dónde está el dinero? Ya no era solo una pregunta curiosa, era un grito de guerra. Una exigencia de justicia frente a lo que muchos consideran uno de los actos de corrupción más descarados de la historia reciente del país. Y mientras todo este escándalo salía a la luz, había gente en la primera línea de batalla pagando el precio más alto, literalmente, con su vida. Aquí es donde la negligencia se cuenta en vidas perdidas. El personal de salud se convirtió básicamente en el escudo humano de la nación. Hay que imaginarse la escena. Un sistema de salud que ya estaba en ruinas y ahora médicos y enfermeras enfrentando un virus desconocido sin lo más básico, sin equipos de protección adecuados. Estaban luchando no solo contra la enfermedad, sino contra el abandono. Y esto tuvo nombres y apellidos, nombres que se convirtieron en símbolos de esta tragedia, como el del doctor Mario Cooper, la licenciada Janet Almendares y decenas más. No solo fueron víctimas de la COVID-19, fueron mártires de un sistema que los mandó a la guerra sin armas. Y justo cuando uno pensaba que ya no se podía caer más bajo, que la situación no podía empeorar, la naturaleza decidió dar el golpe de gracia, añadiendo una nueva capa de desastre a la crisis. La secuencia fue brutal. En noviembre de 2020, primero llegó el huracán ETA, y antes de que el país pudiera siquiera empezar a procesar el daño, ¡pum!, menos de 15 días después, llegó Iota, uno tras otro, sin respiro. El impacto fue catastrófico.
El Valle de Sula, que es como el corazón industrial y agrícola de Honduras, quedó literalmente sepultado. Bajo el agua, bajo el lodo, fue como revivir la peor pesadilla del huracán Mitch del 98. Miles de familias que ya venían luchando contra la pandemia y la crisis económica perdieron lo poquito que les quedaba. Y todo esto nos lleva a la parte final, a la reflexión. Después de esta seguidilla de crisis, de esta tormenta perfecta, ¿qué lecciones quedan? ¿Qué se aprendió? A ver, si algo caracteriza al pueblo hondureño es su resiliencia. Eso es innegable, su capacidad para levantarse una y otra vez. Pero, y este es un gran pero, el 2020 dejó una lección muy dura. Esa capacidad de aguantar no puede y no debe ser una excusa para normalizar la mala gestión, la incompetencia y el fracaso de las instituciones. Y con todo esto sobre la mesa, la pregunta es inevitable, ¿no? Ya han pasado algunos años. ¿Realmente se aprendió la lección del 2020? ¿Se ha fortalecido el sistema de salud? ¿Hay ahora mejores controles para evitar que una emergencia se vuelva una piñata de corrupción? La historia de ese año nos obliga a seguir cuestionando. Y cerramos con esta idea que lo resume todo de una forma muy potente. La crisis de 2020 es un recordatorio muy duro de que a veces las amenazas más peligrosas para una sociedad no son biológicas, sino las que crecen en la impunidad y la corrupción.